Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes 3 patrones de reversión que seguramente no conocían. Como siempre debo de darles la advertencia que estos 3 patrones de reversión no son 100% efectivos. Les recuerdo que no existen patrones de reversión, figuras chartistas o estrategias que sean 100% efectivas. Cada una de ellas lleva un riesgo. Y en este caso pues esto no es la excepción. Lo importante es que sepamos utilizar estos conceptos en contextos adecuados en donde podamos sacarle mayor provecho, especialmente si estamos hablando de patrones de reversión. Así que sin más, empecemos. El primer patrón de reversión, el cual vamos a estar estudiando en esta ocasión, es llamado bajo el estómago. Ya sé, el nombre no se lo puse yo, ese es el nombre que le inventó alguien más. De cualquier manera, ya saben, estos patrones los podemos encontrar con diferentes nombres. Y en este caso les vamos a dejar este de bajo el estómago. Bueno, este patrón de velas está conformado por 2 velas y como ya sabemos es un patrón de reversión. La forma en la cual vamos a encontrar este patrón es que dentro de una tendencia que parece revertir o un retroceso que parece finalizar, vamos a hacer aquí una pausa de momento porque les quiero explicar qué es esto. Imaginemos que venimos en una tendencia que nos presenta un intento de reversión, 2 intentos de reversión y un tercer intento, y este tercer intento pues es mucho más fuerte, por ejemplo, el precio vuelve a subir y acá justamente en un intento de reversión más aparece este patrón de velas. Pues entonces en estas condiciones sabemos que el mercado tiene más chance a intentar revertir. Quizá no revierta por completo, quizá solamente baje un poco y después el precio vuelva a subir, pero podemos aprovechar este breve movimiento del precio. En el caso de buscar una tendencia que está revirtiendo. En el caso que hablemos de un retroceso que parece finalizar, pues sería básicamente algo así. Vamos en una tendencia alcista y de pronto tenemos un retroceso y justamente ese retroceso termina con uno de estos patrones de velas, por ejemplo el de la reversión alcista, y pues ahí podríamos nosotros buscar alguna compra porque estaríamos ingresando a favor de la tendencia. Esas serían como las estructuras ideales. Yo tengo por ahí alguna clase hablando de esas estructuras ideales para buscar reversiones. Bueno, volviendo al tema, vamos a identificar tendencias que parecen revertir o retrocesos que parecen finalizar. Después de eso se va a formar un patrón de 2 velas, donde la primera vela es a favor de la tendencia y la segunda vela abre con un gap contra la tendencia. Y esta vela que se crea contra la tendencia es una vela fuerte. Vamos a tener precauciones de que la segunda vela debe de romper el máximo en caso de ir en una tendencia que está revirtiendo hacia arriba, o debe de romper el mínimo en caso de ir en una tendencia que va revirtiendo hacia abajo de la vela anterior. Y claro, vamos a evitar operar contra tendencias fuertes. No se preocupen, ahorita les voy a explicar todo esto de una manera más gráfica. Acá vamos a ver que venimos, por ejemplo, de una tendencia bajista y de pronto tenemos acá una vela bajista de buen cuerpo. No necesariamente tiene que ser una vela que cierre con mucha fuerza, puede ser una vela débil. Lo importante es que la vela que se crea después es una vela que inicia con gap. Si nos damos cuenta es un gap o un salto hacia arriba que da el precio. Eso nos indica que los compradores están muy ansiosos de ingresar, que crean ese salto en el gráfico. Entonces tenemos una tendencia bajista que está pareciendo revertir y de pronto tenemos esa ansiedad por parte de los compradores que los está haciendo ingresar rápidamente. A lo mejor pues piensan que se van a perder una oportunidad y al mismo tiempo los vendedores están saliendo de sus operaciones. Entonces por eso es que el precio sube muy rápidamente dejándonos ese salto y posterior a ese salto tenemos una vela alcista fuerte. Es importante que esta vela sea fuerte porque eso nos va a indicar la señal de una posible compra. Y pues por consecuencia de tener esa información de la entrada fuerte y apresurada de los compradores y de que permanecieron activos durante toda la vela, podemos buscar una operativa más al alza buscando una reversión. Como ustedes ya se podrán imaginar, a lo mejor el precio no va a revertir demasiado lejos, quizás solamente suba un par de velas más y el precio pues después siga su camino bajista, pero podemos aprovechar ese pequeño movimiento. Ahora bien, cuando venimos en una tendencia alcista y buscamos una reversión, pues vamos a estar buscando ventas. Entonces vamos a buscar un escenario similar. Tenemos una última vela alcista, no es necesario que sea una vela fuerte, pero a lo mejor se presenta una especie de agotamiento o algo así.
Y la siguiente vela abre con un gap, abre con un salto hacia abajo porque los vendedores están muy ansiosos por ingresar, están ingresando muy rápidamente y los compradores están saliendo de sus compras, lo cual ocasiona este salto del precio. Eso quiere decir que el precio bajó muy rápido y no se pudo formar la vela desde acá arriba. Entonces nos deja ese salto. Y a consecuencia tenemos una vela bajista fuerte. Entonces ya tenemos las dos características importantes para buscar una reversión y a consecuencia de eso podemos buscar una operativa a la baja en la próxima vela como lo estamos viendo acá. Mucho ojo porque esto no va a ser siempre 100% exacto, a veces el gap es un poco pequeño, no importa, lo importante es que esta vela sea fuerte. A veces la vela anterior va a ser una vela débil, pero no importa, lo que importa es que tengamos un salto hacia arriba y después tengamos una vela fuerte. Y una de las características principales es que, por ejemplo, si estamos operando una reversión alcista, vamos a buscar que nuestra vela anterior a la operativa logre cerrar por encima de la punta de la mecha de la vela previa y por encima de la apertura de esa vela. Entonces el precio tiene que romper esos máximos. En el caso que estemos operando una reversión bajista, nuestra vela de señal, que sería la vela que se crea después del gap, tiene que romper los mínimos de la vela anterior. Y en este caso los mínimos serían la punta de la mecha inferior y la apertura de la vela. Entonces si rompe esos mínimos, significa que en efecto sí hay fuerza bajista. En caso que esta vela, por ejemplo, no lograra bajar con tanta fuerza y no pudiera pasar este mínimo, entonces simplemente no operamos, ya que la situación se vuelve muy peligrosa. Lo mismo pasaría con esta vela alcista si no logra romper esta punta de la mecha ni la apertura de la vela. Básicamente si no logra romper esta parte de acá, pues en ese caso no lo podemos operar, ya que el riesgo va a aumentar. Ahora veamos algunos ejemplos de este patrón con el nombre curioso bajo el estómago. Vamos a empezar por acá viendo que el precio ha creado este movimiento alcista, bajista, ¿no? Después se mueve hacia arriba y nos crea este patrón de velas. Este es justamente el que estamos buscando, ¿no? Una vela alcista y que la siguiente vela abra con gap y termine por debajo del mínimo y la apertura de la vela anterior. Entonces acá tenemos este patrón bajo el estómago. Es un patrón que se está formando muy bien. Ahora, por ejemplo, acá puede ser que tengamos dudas de vender porque podemos decir, se está formando un doble suelo y quizá el precio siga subiendo. Sí es cierto, pero podemos aprovechar al menos un movimiento corto. Y si somos rápidos para analizar, nos damos cuenta que tenemos acá una especie de canal y justamente acá en la resistencia del canal se está formando este nuevo patrón de velas. Simplemente basta con trazar la línea abajo y la copiamos y la pegamos en la parte superior y vamos a darnos cuenta que tiene la misma inclinación. Y casualidad que teniendo la misma inclinación, justamente ahí también reaccionan los vendedores ingresando pues con bastante interés que dejan ese gap. Entonces por ese motivo podemos ejecutar una venta en esta siguiente vela. Si ustedes se dan cuenta, en esta condición el precio no sigue bajando, el precio revierte inmediatamente, pero al menos podemos aprovechar este pequeño movimiento tipo scalping. Y esta operativa ciertamente es un poco peligrosa, pues porque tenemos obviamente esa formación del precio que está intentando crear un doble suelo. Sin embargo, eso no significa que no podamos aprovechar este patrón de velas, especialmente porque está cumpliendo buenas características, al menos lo podemos aprovechar para un recorrido corto del precio. Mucho mejor si nos podemos apoyar con más estructura del mercado. Por ejemplo, acá tenemos una tendencia alcista, el precio intenta revertir una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y la cuarta vez logra llegar hasta la EMA de 20 periodos. Después tiene aquí un poco de dificultades para crear una figura, por ejemplo intenta crear un doble suelo para seguir subiendo, pero nos damos cuenta que ese doble suelo inmediatamente falla acá. Entonces también podemos darnos cuenta que cuando se crea esa falla tenemos también lo que sería un doble techo. Por lo tanto tenemos esta falla de lo que pudo haber sido un doble suelo, por eso le llamamos falla, pero tenemos también este patrón de velas en donde tenemos una última vela alcista y la siguiente vela abre con un gap porque hay mucho interés por parte de los vendedores que se crea ese salto. Esta vela bajista es un poco débil porque tiene mechas en ambos lados, incluso la podríamos considerar una especie de doji. Sin embargo, está cumpliendo con una buena característica que es que rompe el mínimo de la vela anterior. Rompe el mínimo de la vela anterior más el apoyo de la estructura del posible doble techo, entonces podemos buscar al menos un par de ventas, esperando que el precio llegue hasta este soporte. Quizá no logre pasar de ahí, quizás haga un rebote más y logre subir, pero podemos aprovechar ese breve movimiento. Nos damos cuenta que acá el precio llega mucho más abajo, termina rompiendo con mucha fuerza, entonces es válido seguir buscando ventas, ya que probablemente trate de moverse al inicio del movimiento alcista previo. Entonces, por ejemplo, aquí con el apoyo de una buena estructura y este patrón de velas, pues podemos identificar que el precio sí que está intentando revertir mucho más. Acá les presento otro ejemplo, este es un ejemplo un poco más sencillo. Podemos darnos cuenta que el precio está intentando subir
múltiples ocasiones y falla, ¿no? Entonces acá intenta crear lo que es un doble techo. Debido a este doble techo, pues a lo mejor podemos empezar a buscar ventas esperando que el precio llegue mucho más abajo, por ejemplo, a este mínimo. Sin embargo, nos damos cuenta que no es así, el precio no baja más, el precio nos crea estas dos velas débiles con mucha mecha en la parte inferior y de pronto una vela alcista. Esta vela alcista, si nos damos cuenta, abre con un gap, tiene un pequeño salto, casi imperceptible, pero el salto está ahí, y esta vela rompe el máximo de la vela anterior. Entonces tenemos buena información porque lo que vemos acá es que el precio intentó revertir en varias ocasiones y cuando al final parece estarlo logrando, los compradores ingresan con mucha fuerza, dejándonos incluso este patrón de velas con un gap, con un salto. Es por ese motivo que es válido que busquemos una compra en esta siguiente vela esperando que el precio llegue más arriba. Por lo menos podemos esperar que trate de llegar hasta este máximo, en donde podría el precio ahora sí crear un doble techo mucho mejor formado. En estas condiciones pues no hace eso, el precio simplemente sigue subiendo y llega mucho más arriba, y entonces ahí podemos aprovechar alguna de esas oportunidades porque nos damos cuenta que el precio ha fallado de crear esa especie de doble techo en la parte superior y que sigue insistiendo en subir. Entonces, si se dan cuenta, no es necesario que la vela anterior al gap sea una vela fuerte, puede ser una vela débil en este caso. Lo más importante es el contexto donde se dé y claro que la segunda vela sí que se dé con un gap y que cierre por encima de la vela anterior, como en este caso. Vamos a mostrarles aquí otro ejemplo de lo que sería una buena estructura para apoyarnos con este patrón de velas. Por ejemplo, acá tenemos que el precio intenta bajar con muchísima fuerza, pero inmediatamente es revertido y nos crea un micro doble suelo. Tenemos acá la formación de este micro doble suelo. Cualquiera puede pensar que esta es una vela maestra que podríamos vender en la vela siguiente y si es posible, si no nos damos cuenta con tiempo, es posible que cometamos el error y vendamos, pero es importante que nos percatemos de la estructura y es que el precio está creando este micro doble suelo con insistencia en subir. Vemos acá que tiene dificultades para romper estos mínimos y esta última vela es muy débil, es un doji y la siguiente vela abre con un gap, tiene un pequeño salto. Si bien es cierto que el precio bajó hasta esta parte de los mínimos, no lo pudo pasar y a partir de cuando tocó esta zona pues el precio termina subiendo con mucha fuerza, rompiendo el máximo de la vela anterior. Entonces lo que tenemos acá es un micro doble suelo que podemos aprovechar. Y si nos damos cuenta y trazamos por acá, por ejemplo, la punta de estas mechas, vemos que esta vela logró romper esas puntas de mechas. Entonces es un doble suelo que nos está confirmando la ruptura del cuello y por ese motivo sería válido buscar una operativa de compra en esta próxima vela de acá. Vamos ahora con el ejemplo 5 y es que quiero mostrarles que esto no siempre va a funcionar. Aquí podemos darnos cuenta que venimos en esta especie de tendencia alcista, impulso, retroceso y un nuevo impulso. Este impulso pues está reaccionando muy bien a lo que sería, por ejemplo, esta especie de canal. Si copiamos la resistencia y la pegamos en la parte de abajo, pues tenemos una especie de canal y el precio está reaccionando muy bien al soporte del canal. Tenemos acá la fuerza que tiene el precio al crear la siguiente vela que abre con un gap. Entonces sí sería válido ingresar en una compra en esta próxima vela. Si nos damos cuenta, aquí se llega a perder la operativa, pero igual sería una operación donde vale la pena tomar el riesgo. Lo que pasa acá es que, por ejemplo, estamos muy cerca de esta resistencia dinámica, es una resistencia inclinada, y también de toda esta área de resistencia creada por la punta de esas mechas. ¿Y qué es lo que pasa? Que el precio se mueve muy bien a nuestro favor, sin embargo encuentra vendedores en la resistencia y por eso la vela termina bajista. Es decir, aquí nos quedamos atrapados comprando muy cerca de una resistencia y esa resistencia pues termina bloqueándonos. De todas formas, si tenemos la oportunidad de perder una o dos operativas, pues vale la pena tomar este riesgo e ingresar en esta operación. Si sabemos que no podemos permitirnos perder muchas operaciones, pues mejor la evitamos porque, como les he dicho, estamos muy cerca de la resistencia. De cualquier forma, se gane o se pierda, sabemos que es parte del riesgo y simplemente avanzamos a la siguiente oportunidad. Muy bien, ahora vamos a ver el siguiente patrón de velas y este patrón es llamado las 3 estrellas. La característica de este patrón de velas es que está conformado por 3 velas, como podrás sospecharlo, y ya sabemos que es un patrón de reversión. Muy bien, vamos a ver cuál es la configuración o cómo es que vamos a estar encontrando este patrón de velas en una gráfica. Ya sabemos que de preferencia esto lo vamos a encontrar en una tendencia que parece revertir o en un retroceso que parece finalizar. Esto es justamente lo que hemos explicado antes, con la diferencia de que se va a formar un patrón de 3 velas. Si vamos en una tendencia bajista van a aparecer 3 velas bajistas. La característica es que estas 3 velas no pueden romper el mínimo de la primera vela bajista. Y si vamos en una tendencia alcista aparecen 3 velas alcistas y la característica es que las 3 velas no pueden romper el máximo de la primera vela alcista.
Ahora les voy a explicar más a detalle. Si nos damos cuenta, acá tenemos una tendencia bajista, el precio va bajando y de pronto nos crea lo que sería esta vela de acá. Esta vela de acá tiene mucha mecha en la parte de abajo. Este patrón de velas funciona mucho mejor si la primera vela tiene esta mecha, una mecha un poco grande en la parte inferior. Y después lo que nos interesa es que las siguientes dos velas que se creen no logren romper este mínimo. Es muy importante que se dé en esa formación, porque si el precio logra romper esta parte de acá, este mínimo, pues la operativa ya correría demasiado riesgo y ya no vale la pena ingresar en esa reversión. Es también importante saber que esta vela de aquí no necesariamente tiene que ser una vela fuerte, es mucho mejor si es una vela débil, y también es importante mencionar que la tercera vela del patrón tampoco tiene que ser una vela muy fuerte ni tiene que cerrar justamente acá en el mínimo. Claro, idealmente sería que esta vela sí fuera fuerte y que cerrara justo en este mínimo sin poder pasar. Ese sería el patrón ideal, pero ya sabemos que rara vez podemos encontrar algo así idealmente. Entonces, pues no es necesario que encontremos esta vela que sea así de fuerte, ¿ok? Ya vamos a ver algunos ejemplos al respecto. Lo que sí es importante es que el precio no pueda pasar el mínimo de la primera vela del patrón. Eso es bastante importante para poder animarnos a buscar esa operativa en compra, como en este caso. En el caso que estemos operando una reversión bajista, pues obviamente vamos a venir en una tendencia alcista y de pronto se nos crea una vela que tiene un poco de mecha en la parte superior. La siguiente vela, después de esa, pues vamos a darnos cuenta que no logra romper el máximo de la vela anterior y que también es una vela con poco cuerpo. Y la tercera vela del patrón es una vela fuerte, también puede ser un doji, pero en este caso vamos a ponerla como una vela fuerte, que no puede cerrar por encima del máximo de la vela anterior. Entonces acá tenemos una pérdida de fuerza en la tendencia alcista y podemos buscar una reversión a la baja. Quizá esta venta no llegue demasiado lejos, quizá se forme un rango y que el precio intente subir. Eso puede llegar a pasar, ese es el problema al momento que estamos operando reversiones, pero por lo menos podemos aprovechar una vela ahí y sacarle beneficios, ya sea scalping o ya sean binarias. Tengo que mencionar que idealmente este patrón de velas nos va a presentar algunos gaps en la parte interna de la vela número 1, nos puede presentar unos gaps en la formación de esas velas. Si ustedes se dan cuenta, esta vela bajista está abriendo por encima del cierre de la vela anterior. Entonces sí es común que nos encontremos con algún que otro gap de manera ideal, pero no es necesario. Lo que sí es necesario es que estas dos velas no puedan cerrar por debajo del mínimo de la vela anterior y que tampoco puedan romperlo con las puntas de las mechas. Dicho esto, vamos a ver el ejemplo número 1 de esta situación, del patrón de las 3 estrellas, y podemos darnos cuenta que acá en este caso nosotros veníamos en una tendencia bajista que ha intentado revertir una vez, dos veces y una tercera vez. Esa tercera vez se convierte en dos veces también porque es un micro doble suelo, y justamente el segundo suelo de ese micro doble suelo pues está formando este patrón de las 3 estrellas. Podemos darnos cuenta que tenemos una vela bajista que tiene mucha mecha en la parte inferior, y después de eso tenemos otras dos velas bajistas. En este caso pues las dos abren con un gap, no es necesario que lo hagan, lo que es importante es que no rompan el mínimo de la vela anterior. Eso es lo más importante para nosotros. En este caso podemos darnos cuenta que en efecto el precio no puede pasar del mínimo de las velas anteriores, y por ese motivo podemos buscar una compra en esta próxima vela, ya que el precio en estas condiciones estaría intentando revertir. Acá tenemos un ejemplo número 2 en donde la estructura también nos apoya bastante al momento de tomar esta operativa. Podemos darnos cuenta que tenemos este doble techo que se está creando, y aquí justamente cerca de este máximo, a ver, esta parte de acá sería un máximo. Entonces justamente en ese máximo podemos ver que el precio ha creado esta vela de acá tipo doji con una gran mecha en la parte superior, pero las siguientes dos velas no logran romper el máximo de la vela anterior y nos encontramos casualmente en contra de una resistencia. Entonces nos damos cuenta que el precio es incapaz de romper lo que sería, por ejemplo, esta punta de mecha, y que justamente la tercera vela del patrón cierre en esa zona. Entonces eso nos está indicando que ese patrón de velas se está creando en el área de la resistencia y que podemos aprovecharlo en una venta en la siguiente vela. Y es lo que podemos observar acá, que la siguiente vela es bajista. Entonces, claro, el precio se queda atrapado en esta micro resistencia y por ese motivo los compradores se hacen para un lado, y eso puede llegar a dejarnos justamente una vela bajista. Este de acá sería el ejemplo número 3, es un poquito complicado, pero igual podemos encontrarlo de esta manera. Vemos que venimos en una tendencia bajista y que acá de último el precio empieza a perder fuerza.
Tenemos esta vela de acá, es una vela con mucha mecha en la parte inferior, pero está cumpliendo con la característica de tener mecha en la parte inferior, donde podemos nosotros colocar una zona de soporte y nos damos cuenta que las siguientes dos velas no pueden pasar esta punta de la mecha previa. Entonces eso lo que nos está demostrando es que los vendedores no pudieron romper y quizá tomen un descanso o entren compradores y por ese motivo el precio pueda dejarnos un pequeño retroceso. En este ejemplo podemos darnos cuenta que sí se cumplieron muy bien las características del patrón de velas, sin embargo obtuvimos como resultado un doji y ahí podíamos haber perdido la operativa. Lo ideal habría sido agarrar un punto de entrada lo más bajo posible, pero pues igual en algún momento se puede perder. Al ser un doji significa que podemos ignorar esa situación o esa parte del contexto y podemos volver a buscar en este caso una compra en la siguiente vela. Esto es posible de hacer, pero como siempre tenemos que tener mucho cuidado, especialmente después del doji vamos a tratar de buscar el mejor punto de entrada para volver a comprar, porque esta siguiente vela también podría ser un doji. Vamos ahora al ejemplo número 4, este es un ejemplo bastante idóneo, bastante ideal. Se los quiero mostrar para que ustedes se den cuenta que podemos encontrar cosas de este tipo y las podemos aprovechar. Aquí por ejemplo podemos utilizar esta parte de mínimo y este otro mínimo para poder localizar en dónde podría reaccionar el precio. De pronto tenemos una vela bajista con mucha mecha en la parte de abajo, así que empezamos muy bien a cumplir este patrón de velas. Después tenemos otra vela bajista que no logra romper el mínimo de la vela anterior y por último tenemos otra vela bajista que en este caso el precio simplemente cierra justamente en nuestra área de soportes. Eso significa que podemos buscar una compra en la próxima vela esperando al menos una pausa y acá en esta siguiente vela pues podemos observar que en efecto el precio tuvo un pequeño movimiento alcista. Si bien es cierto el precio no siguió subiendo con muchísima fuerza como podíamos haber sospechado, lo que sí nos muestra es que está perdiendo ya esa fuerza bajista y que más adelante el precio va a intentar revertir con más fuerza. Sin embargo, bien pudimos ahí haber aprovechado una operativa al menos o un pequeño punto de tipo scalping. Muy bien, hemos aprendido ya los primeros dos patrones de velas, así que nos movemos al tercer patrón y este recibe el nombre de tres velas hacia afuera. En este caso pues estamos hablando de un patrón de reversión que está conformado por tres velas. Y vamos a encontrar este tipo de situaciones de nuevo en tendencias que parecen revertir o en retrocesos que parecen finalizar. Las primeras dos velas que vamos a encontrar en este patrón pues van a estar formando un clásico patrón de velas japonesas que sería una vela envolvente. Si la vela envolvente funciona, vamos a tener una tercera vela que nos va a confirmar la reversión con la vela envolvente, así que ahí en ese punto es donde podemos aprovechar una cuarta vela más realizando una compra. A ver, no se desesperen, ahorita se los voy a explicar. Podemos darnos cuenta que veníamos en una tendencia bajista y de pronto tenemos acá un patrón envolvente que está cumpliendo muy bien con las características, envuelve la parte inferior, abre con un gap y envuelve también la parte superior. Aquí todavía no vamos a realizar una compra hasta que obtengamos la siguiente vela alcista. Entonces simplemente basta con poder identificar que se nos ha creado nuestro patrón de reversión de vela envolvente y que después de ese patrón de reversión tenemos otra vela más a favor de la nueva reversión. Así que en ese caso podemos aprovechar una operativa más, una vela más buscando esa reversión, en este caso una reversión alcista. En caso que vengamos de una tendencia alcista pues va a pasar algo similar, vamos a darnos cuenta que existe una vela envolvente bajista que nos podría ofrecer la oportunidad de buscar ventas. Después de esa vela envolvente bajista podemos ver que la siguiente vela es bajista también, que nos está mostrando fuerza, así que podemos deducir que en efecto los vendedores están ingresando en ese momento y podemos aprovechar una tercera vela hacia abajo. Es muy importante que nos demos cuenta que esta vela de aquí no necesariamente tiene que ser muy fuerte. Después de tener la vela envolvente, la siguiente vela puede ser por ejemplo un martillo, pero no puede ser un doji porque ahí el riesgo va a aumentar bastante. Tampoco puede ser un pin bar porque el riesgo nuevamente va a aumentar. Entonces lo ideal, claro está, sería que fuera una vela bajista fuerte también para confirmarnos esa fuerza bajista, pero si lo que encontramos es por ejemplo un doji, entonces mejor evitamos tomar esa operativa. Vamos a ver ahora algunos ejemplos al respecto. Aquí podemos darnos cuenta que tenemos la estructura de un posible doble techo, tenemos 1 y 2 y el segundo techo pues nos crea lo que sería una vela envolvente. En este caso hay que prestarle mucha atención, tenemos una buena vela envolvente y la siguiente vela es en este caso un martillo.
Ese martillo tiene mucha mecha en la parte inferior, así que eso podría llegar a darnos desconfianza. Es válido no tomar la siguiente venta, aunque aquí, como ustedes pueden darse cuenta, se hubiera ganado y al final el precio pues termina bajando, creando lo que sería ese doble techo. Entonces sí es válido buscar una venta, ya que esto de acá podríamos considerarlo como un martillo, podría ser un martillo de continuidad, y si tenemos una buena estructura que sería el doble techo, pues podemos sospechar que los vendedores van a estar intentando llegar hasta este mínimo. Así que por ese motivo podemos buscar una venta en esta próxima vela. Se están cumpliendo todos los requisitos de este patrón. Vamos a ver ahora el ejemplo número 2, y es que este también está un poquito engañoso. Tenemos acá que el precio ha formado un rango y que logra finalmente romperlo. Sin embargo, no llega muy lejos y nos crea lo que sería una vela envolvente. Entonces en este caso nos empezamos a preparar para buscar una venta. Pero sorpresa, la siguiente vela después de la vela envolvente resulta que es un doji. En este caso pues el doji no nos da suficiente información. Si vamos a buscar una venta o una compra, lo mejor sería esperar, especialmente porque esta vela envolvente, si se dan cuenta, no logra romper la punta de la mecha previa. Significa que le falta cierta fuerza bajista para darnos la confirmación. Pero si esperamos pacientemente una vela más, vamos a encontrar esa confirmación. Aquí en esta gran vela bajista podemos decir que es una vela de rendición, porque obviamente, como lo que teníamos antes en esta estructura era un rango y rompió hacia arriba, pues muchos compradores se quedaron atrapados, así que cuando empieza a bajar el precio salen de esas sus compras con pocas pérdidas. Entonces esa salida nos termina dejando esta gran vela bajista. Tenemos acá lo que sería también un área de resistencias que podía impedirnos el avance del precio y la EMA de 20 periodos. Sin embargo, al estar viendo tanta fuerza bajista en la vela previa, vale la pena tomar ese riesgo y buscar una venta acá. Podemos irnos con un punto de entrada un poco más arriba en caso que sospechemos que el precio va a bajar y reaccionar a la zona del soporte. De cualquier forma, como lo he dicho, sí sería válido buscar esa venta. Sin embargo, si nos sentimos un poco inseguros, pues no pasa nada, simplemente la dejamos pasar y vamos a esperar la siguiente oportunidad. Muy bien, aquí vamos a ver el ejemplo número 3, porque este también puede ser un poco complicado, ya que tenemos un movimiento alcista bastante fuerte y después de ese movimiento alcista bastante fuerte se nos crea lo que sería una especie de vela envolvente. Si bien es cierto que no logra envolver toda la punta de la mecha inferior, sí que podemos decir que es una especie de envolvente. Lo que nos interesa especialmente para poder aplicar este patrón de velas es la confirmación, y la confirmación es la siguiente vela después de la envolvente. Si nos damos cuenta acá, la confirmación es una vela bajista bastante fuerte que nos está indicando que en efecto los vendedores ya se están haciendo presencia y podemos buscar una venta en la siguiente vela, ya que tenemos espacio para que el precio llegue a la EMA de 20 periodos o que llegue a rebotar, por ejemplo, en esta ventana, en esta área del soporte. Así que tenemos todavía ese espacio para que el precio rellene y eso pues lo convierte en una situación ideal para operar esa reversión. Nos vamos acá con el ejemplo número 4 porque quiero remarcar eso que les he venido diciendo en toda esta clase, donde les digo que lo más importante es estar en un contexto adecuado para buscar una buena oportunidad, especialmente si estamos hablando de reversión. Aquí podemos darnos cuenta que el precio está atrapado en un rango y de pronto tiene esta especie de vela envolvente. No es la mejor vela envolvente porque no logra cerrar el mínimo de la parte de abajo de la vela anterior y tampoco logra romper su máximo. Entonces esta es una vela ciertamente débil, así que mejor esperamos una confirmación y aquí la obtenemos con esta gran vela bajista de fuerza. Así que claro, estamos en una estructura de rango, el precio nos está mostrando fuerza bajista, es válido que busquemos una venta al menos, esperando que el precio se mueva hasta el soporte de rango. Si se dan cuenta, no es la mejor vela envolvente, pero se puede aprovechar. Y si tenemos paciencia, pues podemos darnos cuenta que el precio intenta subir una vez, dos veces y la tercera vez con una especie de micro doble suelo. Aquí lo importante es que tenemos una vela que está envolviendo a la vela anterior y la siguiente vela pues es también una vela alcista, en este caso es una especie de martillo. Entonces tenemos acá que el precio está creando una especie de micro doble suelo y tenemos un martillo para aprovechar a operar la reversión, esperando al menos que el precio llegue a la resistencia de este canal. Como podemos darnos cuenta en este ejemplo, en efecto el precio subió un poco más, tuvo un retroceso y logró llegar a la resistencia para después moverse a la parte inferior con bastante fuerza. De todas formas, ahí podemos aprovechar ese movimiento de tipo scalping muy bien. Como pueden ver ustedes, la estructura es muy importante para aprovechar la mayoría de patrones de velas, tanto de reversiones como de continuidad. La estructura es lo más importante para apoyarnos y claro, el patrón de velas también nos sirve bastante.
Quiero por último explicarles un ejemplo de dónde sería mala idea buscar una situación como esta. Aquí podemos ver que el precio está intentando subir, pero tiene mucha dificultad, nos está creando muchas velas bajistas bastante débiles. De pronto tenemos una vela envolvente, envuelve la vela anterior y la siguiente vela pues es una vela bajista. Aquí cualquier persona puede decir que estamos en una especie de martillo y que el precio va a intentar llegar, por ejemplo, a la EMA de 20 periodos. Sí, podemos sospechar algo así, pero es importante que nos demos cuenta de lo que ha pasado con el precio con anterioridad. ¿Acaso ustedes han visto que los vendedores pueden hacer mucho dinero con anterioridad? Claro que no. Porque claramente tenemos muy poca fuerza bajista. Nos damos cuenta que los compradores empujan con fuerza, un pequeño retroceso, vuelven a empujar, un pequeño retroceso, vuelven a empujar, un pequeño retroceso. Nos damos cuenta que los vendedores no están pudiendo hacer dinero si quieren vender en cada retroceso. Así que en este caso no vale la pena buscar esa venta. Sabemos que es muy arriesgado. Alguno podría vender esperando que el precio llegara a la EMA de 20 periodos, pero es muy arriesgado tomar esa venta ya que no tenemos suficiente fuerza bajista. Este de acá es un canal muy estrecho en donde los vendedores están teniendo dificultades para romper el área de soporte. Así que siempre teniendo esa precaución y viendo que no hay demasiada fuerza bajista, mejor evitamos tomar la operativa. Muy bien, trader, con ese ejemplo número 5 damos por concluida esta clase de los 3 patrones de reversión. Si ustedes se dan cuenta, los nombres de los patrones de velas de reversión que hemos explicado en esta clase son un poco confusos y las situaciones también pueden ser un poco confusas, ya que en algunas ocasiones requieren de un gap. No son operativas que se den en cada momento, pero sí que se pueden llegar a dar, y si nos está llegando esa información en un contexto adecuado, sí que la podemos aprovechar al máximo. Bueno, traders, espero que esta clase haya sido de utilidad, que hayan aprendido algo nuevo, y ya saben, si tienen alguna duda, alguna consulta, pueden dejarla en los comentarios. Yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.